Bien, el día de hoy les voy a explicar cómo llevar a cabo la deducción de la ecuación cinética para inhibidores enzimáticos de tipo competitivo. Vamos a iniciar describiendo cómo es el esquema cinético en equilibrio rápido. Entonces, lo que tenemos en la aproximación de equilibrio rápido es la enzima con el sustrato está en equilibrio con el complejo enzima-sustrato. Y aquí lo que tenemos es una Ks, que es una constante de equilibrio. Y luego tenemos una constante catalítica, también la podemos poner como Kp, que nos dice la velocidad con la que se forma el producto. En el caso de los inhibidores competitivos, el inhibidor se une a la enzima libre, formando un complejo enzima-inhibidor. Y aquí también hay una constante de afinidad por el inhibidor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir las constantes de equilibrio. Entonces, constantes de equilibrio. Tenemos a la Ks. Todas las constantes de equilibrio que vamos a ver son constantes de disociación. Entonces, tenemos que todas las constantes son productos entre reactivos. En este caso, como es constante de disociación, va hacia allá, en este sentido, como si estos fueran los productos y este sería el reactivo. Entonces, productos, que sería enzima libre por sustrato, entre el complejo enzima-sustrato. Y repito, entonces la Ks es una constante de disociación en equilibrio. Y la Ki sería igual, ahora, como es una constante de disociación, pues es la disociación del complejo enzima-inhibidor. Entonces sería productos entre reactivos, porque es una constante de equilibrio. Ahora, de estas constantes, siempre vamos a despejar los complejos hasta dejarlos en función de la enzima libre. Entonces tenemos enzima sustrato, está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando, que multiplica la Ks igual a ES, a la enzima por el sustrato, y luego despejamos Ks, está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces tenemos que el complejo enzima sustrato es igual a la enzima libre por sustrato entre Ks. Y esta es la expresión que queremos porque ya tiene la enzima libre. Vamos a hacer un procedimiento con EI. Y ahora pasamos la Ki dividiendo. Y tendríamos enzima, el complejo enzima inhibidor es igual a la enzima libre por la concentración de inhibidor entre Ki. Bien. Lo siguiente que tenemos que definir es las especies de la enzima. Entonces, la enzima total, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues la enzima total se encuentra como enzima libre, sería esta. También se encuentra como enzima sustrato. Y finalmente como enzima inhibidor. Es la especiación de las formas de la enzima. Ya casi terminamos. Ahora tenemos que definir la ecuación de velocidad. Entonces, la ecuación de velocidad, la velocidad de la reacción solamente es esta partecita. ¿Qué tan rápido el complejo enzima sustrato se transforma en producto? Eso sería la velocidad de la reacción. Entonces, la velocidad va a depender de la Kp, esta constante. Mientras mayor sea la Kp, más rápida va a ser la reacción. Y cuánto tengamos del complejo enzima sustrato. Mientras mayor sea la concentración del complejo enzima sustrato, más rápida va a ser la reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir esta ecuación entre esta ecuación de acá. Entonces tendríamos
velocidad entre enzima total. Y esto es igual a Kp por ES entre enzima libre más enzima sustrato más enzima inhibidor. Ahora vamos a sustituir estas ecuaciones. Estas ecuaciones las vamos a sustituir aquí, aquí y aquí para tener todo en términos de enzima libre. Entonces, en lugar de poner ES, voy a poner la expresión enzima libre 8 por sustrato entre KS. Lo mismo aquí, es la misma expresión. Enzima libre por sustrato entre KS. Y aquí también, ahora vamos a poner esta ecuación de acá. Entonces tenemos enzima libre por inhibidor entre KI. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Como tenemos la enzima libre en todos los términos aquí, 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 entonces ahora podemos factorizar el término de enzima libre y eliminarlo porque está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, pues a la hora de factorizar se elimina el término de enzima libre. Y aquí, en este término, tenemos el valor de 1. ¿Sí? Entonces, ahora voy a poner más juntitos. Y también este. Ahora, lo que podemos hacer es multiplicar tanto numerador como denominador por KS. ¿Para qué? Para no obtener términos en fracciones, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente. Velocidad entre la concentración de enzima total va a ser igual a Kp. Ya será medio fea esta acá. Kp por sustrato entre KS por 1 es KS. KS por S entre KS me da más S. Y KS por I entre KI. Ahora vamos a definir la velocidad máxima. La velocidad máxima se define como la Kp por la enzima total. ¿Por qué se define de esta manera? Bueno, si tuviéramos infinito de sustrato, vamos a regresarnos a este esquema cinético. Vamos a imaginar que tenemos infinito sustrato. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, lo que sucedería es que si hay muchísimo sustrato, todo este equilibrio se desplazaría hacia allá. Prácticamente el inhibidor no interactuaría con la enzima porque hay demasiado sustrato y el sustrato se lo robaría para formar el complejo enzima-sustrato. Y prácticamente ya no habría enzima libre, ya toda la enzima estaría en forma de enzima-sustrato. Entonces, cuando la concentración de sustrato tiende a infinito, entonces toda la enzima total, sería igual al complejo enzima-sustrato. No habría enzima libre, no habría enzima inhibidor. ¿Sí? De toda esta especiación que hicimos, no habría no habría este. ¿Por qué? Porque hay demasiado sustrato y acapararía toda la enzima. Entonces, en esta condición, recuerden cómo definimos velocidad. Como Kp por ES. Pero en este caso particular, donde la concentración de sustrato es infinita, entonces toda la ES, no todo el complejo enzima-sustrato, es igual a la enzima total. Entonces, por eso es que así, esta es la expresión de la velocidad máxima. Entonces, nos va a servir porque si se fijan, aquí tenemos
a la enzima total y aquí tenemos a la Kp. Entonces simplemente la enzima total está dividiendo, la pasamos multiplicando y tenemos velocidad es igual a Kp por Et por sustrato entre Ks más sustrato más Ks por el inhibidor entre Ki. Y esto de aquí es la velocidad máxima. Vamos a ponerla. Ya casi tenemos la expresión para un inhibidor competitivo. Los inhibidores competitivos son esta ecuación es muy socorrida porque la mayoría de los fármacos actúan como inhibidores competitivos de diferentes enzimas. Ahora, el último paso que vamos a hacer es, como aquí tenemos Ks y aquí en todo este factor tenemos Ks, podemos factorizarlo y tendríamos la forma definitiva de la ecuación para un inhibidor simple. Entonces, Ks por 1 más I entre Ki. Esa sería la factorización de este factor y este factor más sustrato. Entonces, ahí tenemos la ecuación. Todo esto es el denominador. Una forma que también nos sirve, vamos a ponerlo. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Pero ahora vamos a hacer un gráfico que nos sirve mucho, también es de doble recíproco. Recíproco o gráfico de Lineweaver y Burke. Entonces lo que hacemos es el inverso o el recíproco en ambos lados de la ecuación. Entonces ponemos 1 entre v y al hacer todo esto entre 1 lo que sucede es que se voltea. Lo que estaba en el numerador pasa al denominador y lo del denominador en el numerador. Entonces tendríamos Ks por 1 más I entre Ki más sustrato. Y ahora el denominador es velocidad máxima por sustrato. Entonces lo que vamos a hacer es separamos esta suma. Si se fijan tenemos dos factores, 1 y 2 factores. Entonces vamos a separarla en dos sumandos. Entonces tendríamos Ks por 1 más I entre Ki entre velocidad máxima por sustrato más sustrato entre velocidad máxima por sustrato. Aquí el sustrato y el sustrato se pueden eliminar. Entonces simplemente tendríamos 1 entre V. Aquí me faltó poner 1 entre V. Y ya finalmente, para que quede la forma definitiva, lo que voy a hacer es, voy a acomodar este término, lo voy a poner así. Es equivalente, pero a la hora de sacarlo, lo que podemos observar es que esta ecuación ya se parece a una línea recta, donde tenemos y igual a mx más b, donde tenemos nuestra variable dependiente, la pendiente, la variable independiente y finalmente la ordenada al origen. Si nosotros graficamos esta familia de líneas, donde tenemos de variable 1 entre el sustrato y 1 entre la velocidad, lo que tendríamos es lo siguiente. Si se fijan, cada vez que se varíe el inhibidor, al aumentar el inhibidor aumenta la pendiente de la línea recta. Pero vean que la ordenada al origen es independiente de la concentración de inhibidor. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos una línea recta que no tiene inhibidor. Pero ahora vamos a suponer que tenemos ahora
aumentamos, ponemos un poco de inhibidor y lo que tenemos es lo siguiente. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucede es que estas dos líneas rectas, aquí vamos a suponer que tenemos inhibidor 0 y aquí tenemos inhibidor X, ¿no? Cualquier concentración. Cualquier concentración de un inhibidor competitivo que pongamos no va a variar la ordenada al origen. Y esta ordenada va a ser igual a 1 entre la velocidad máxima. Sin embargo, ¿qué es lo que está variando? Lo que está variando es la pendiente, se está haciendo mayor. Y si ponemos más inhibidor, vamos a tener este. X1, X2. Entonces, conforme vamos aumentando el inhibidor, va aumentando la pendiente, pero la ordenada se mantiene igual. Este es un patrón de inhibición competitiva. Y pues en otro video vamos a resolver algún problema de inhibición competitiva para ver cómo calcular las ordenadas, cómo calcular KI, KS, velocidad máxima, pero eso lo vamos a hacer con algunos datos. Ahorita solamente era la deducción de la ecuación, que es esta de aquí, y su forma de doble recíproco de Lineweaver-Burk, cuya forma final es esta. ¿Vale? Bueno, espero que les haya servido el video. Gracias.